Capítulo 4. El reloj detenido. Después de salir de la mansión con la reliquia en sus manos, Francisca se encontró con que la noche había caído por completo. La oscuridad envolvía el pueblo de Chiguayante y la niebla persistente seguía flotando en el aire. Francisca sabía que no podía bajar la guardia, pues aún quedaban secretos por desvelar y la maldición seguía presente. Decidió regresar a su hogar para resguardarse y planificar su próximo movimiento. La reliquia era poderosa, pero también peligrosa, y necesitaba entender cómo usarla de manera responsable. En su camino a casa, el reloj de la iglesia resonó en la distancia, marcando las 12 campanadas de la medianoche. Cuando Francisca llegó a su habitación, colocó la reliquia sobre la mesa y tomó el antiguo diario que encontró en la mansión. Buscó ansiosamente información sobre la reliquia y su poder. En las páginas amarillentas encontró una descripción detallada de la esfera y cómo debía activarse con la luz de la luna llena para romper la maldición. Sin embargo, también leyó sobre las consecuencias de utilizar la reliquia sin precaución. Se decía que el poder de la esfera podía ser abrumador y que solo aquellos con una voluntad firme y un corazón puro podrían controlarla. Además, debía ser usada con sabiduría, pues un mal uso podría traer consecuencias terribles. Francisca se sintió abrumada por la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La maldición de la mansión había afectado a generaciones de personas inocentes y ahora ella tenía la posibilidad de liberar a la familia y a la casa de su oscuro destino. La joven decidió esperar hasta la siguiente noche de luna llena para activar la reliquia. Mientras tanto, se sumergió en los libros de la biblioteca local, buscando más información sobre la historia de la mansión y la maldición que la rodeaba. Había algo en aquel lugar que la llamaba, como si estuviera destinada a resolver el misterio que había persistido durante tanto tiempo. Al día siguiente, Francisca se encontró con un anciano del pueblo llamado Don Ricardo, quien recordaba vagamente algunas leyendas sobre la mansión. Él le advirtió sobre los peligros que conllevaba su búsqueda y le recordó la importancia de no subestimar el poder de la magia oscura. A pesar de las advertencias, Francisca estaba decidida a seguir adelante. Por la noche, cuando la luna llena brillaba en todo su esplendor, volvió a la mansión con la reliquia en sus manos. La niebla envolvía el lugar como un manto misterioso y el susurro se intensificó, como si la casa supiera que se acercaba el momento crucial. Siguiendo las instrucciones del diario, Francisca colocó la reliquia en un pedestal en el centro de la sala secreta. La esfera comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una luz mágica y cegadora. Los susurros se volvieron más fuertes, casi ensordecedores, y el ambiente se cargó de energía. De repente, la esfera emitió un destello deslumbrante y una ráfaga de poder se extendió por toda la mansión. Francisca sintió cómo la maldición temblaba ante la presencia de la reliquia y su luz sanadora. Pero también sintió cómo la magia oscura intentaba resistirse y proteger su dominio sobre la casa. El reloj de la mansión, que llevaba años detenido, comenzó a mover sus manecillas en reversa. Un escalofrío recorrió la espalda de Francisca al ver aquello. El tiempo mismo parecía retroceder, como si la maldición tratara de revertir lo que ella estaba intentando deshacer. Con fuerza y determinación, Francisca resistió la presión y mantuvo la reliquia activada. Se concentró en su objetivo y en la esperanza de liberar a la familia de la maldición que los atormentaba. La batalla entre la magia oscura y la luz de la esfera alcanzó su punto álgido, y Francisca se aferró a la esperanza de que la bondad prevalecería. Finalmente, el reloj detuvo su marcha y la mansión quedó en silencio. La magia oscura cedió ante la fuerza de la reliquia y la maldición se desvaneció. Francisca sintió una sensación de alivio y logro, pero también sabía que su misión aún no había terminado. La reliquia había cumplido su propósito, pero aún quedaban muchos secretos por descubrir en la mansión de los susurros. Francisca estaba decidida a seguir explorando, desvelando los misterios que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo y descubriendo la verdad detrás de la historia de la familia que alguna vez habitó allí. Después de haber roto la maldición que atormentaba la mansión de los susurros, Francisca se adentró aún más en sus misterios. La reliquia había revelado su poder, pero la joven sabía que la historia de la familia y los secretos de la casa aún no habían sido completamente desvelados.
Una noche, mientras exploraba una de las salas más antiguas de la mansión, Francisca notó algo extraño. En las paredes había inscripciones y símbolos desconocidos que parecían formar una especie de lenguaje arcano. La joven dedujo que aquellos símbolos estaban vinculados a la magia que había envuelto la mansión durante siglos. Al tocar una de las inscripciones con la punta de sus dedos, una sombra oscura se desprendió de la pared y cobró vida propia. La sombra danzó a su alrededor, como si estuviera tratando de comunicarse con ella. Francisca sintió una presencia enigmática y escalofriante. La sombra se movía en silencio, pero transmitía una sensación de urgencia y misterio. Francisca decidió seguir la sombra, sintiendo que había algo importante que la criatura quería mostrarle. La sombra la condujo hacia una puerta secreta que había pasado desapercibida hasta ese momento. Con un golpe ligero, la puerta se abrió y reveló una escalera de caracol que descendía hacia las profundidades de la mansión. La sombra se deslizó por las escaleras y Francisca la siguió con pasos decididos. A medida que descendían, la oscuridad se hacía más densa y la atmósfera más opresiva. Francisca activó su linterna para iluminar el camino. Finalmente, llegaron a una caverna subterránea oculta bajo la mansión. La sombra se desvaneció, pero ahora había otra fuente de luz que llenaba la caverna. Una extraña luminiscencia verde emanaba de una piedra preciosa incrustada en la pared. Francisca se acercó cautelosamente y notó que la piedra estaba rodeada de inscripciones similares a las que había encontrado en la sala anterior. Decidió examinar las inscripciones y descubrió que aquella piedra era conocida como la Piedra de la Eternidad. Según la leyenda, la piedra tenía el poder de conceder vida eterna a aquel que la poseyera, pero también acarreaba un alto precio, ya que extraía la esencia vital de aquellos que la rodeaban. Francisca comprendió que la Piedra de la Eternidad era el corazón mismo de la maldición que había asolado a la familia durante generaciones. La reliquia que había activado previamente había roto la maldición, pero la Piedra de la Eternidad seguía siendo una fuente de oscuridad y magia negra. Decidida a liberar a la familia de la amenaza que representaba la piedra, Francisca pensó en la posibilidad de destruirla. Pero sabía que eso podría ser peligroso y liberar aún más magia oscura en la mansión y el pueblo. Mientras reflexionaba sobre su siguiente paso, una voz suave y melódica resonó en la caverna. Era la sombra que había estado guiándola. La sombra parecía querer comunicarse con ella, pero no a través de palabras, sino de imágenes y sensaciones. En aquel momento, Francisca comprendió que la sombra era la esencia de la persona a quien había pertenecido la Piedra de la Eternidad en el pasado. Era alguien que había sucumbido a la tentación de la inmortalidad y había pagado un alto precio por ello. La sombra le mostró imágenes de la familia que había habitado la mansión hace siglos. Eran personas amorosas y felices, pero poco a poco se vieron consumidas por la piedra y su búsqueda de la inmortalidad. La sombra les había observado a lo largo de los años, impotente y atrapada por la maldición. Con lágrimas en los ojos, Francisca comprendió que debía liberar a la sombra y a la familia de su sufrimiento. Decidió que la única manera de hacerlo era devolviendo la Piedra de la Eternidad a su lugar de origen, sellándola en la caverna subterránea para siempre. Con cuidado, colocó la piedra en su sitio original y activó un antiguo mecanismo que sellaba la entrada de la caverna. La magia de la piedra quedó encerrada en su lugar de origen y la sombra finalmente encontró la paz y se desvaneció en la oscuridad. Francisca salió de la caverna con el corazón lleno de tristeza y alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también era consciente de que su aventura en la mansión de los susurros aún no había terminado. Aún quedaban secretos por descubrir y misterios por resolver. Con la certeza de que el destino de la familia y la mansión estaba en sus manos, Francisca se preparó para enfrentar lo que vendría a continuación. La oscuridad y las sombras aún acechaban, pero ella estaba dispuesta a enfrentarlas con valentía y determinación. No te pierdas el quinto capítulo del puzzle del último suspiro la próxima semana.